Bien, tengan todos ustedes muy buenos días o tengan todos un buen día. Estamos aquí en nuestra plataforma educativa Vanguard Room, curso de álgebra, ejercicios de matrices y determinantes. Una matriz es un arreglo de números colocados en filas y columnas, y el determinante es el valor numérico de la matriz. ¿Ya? Entonces, ¿dónde podemos aplicar las matrices? Las matrices las podemos aplicar en la resolución de ecuaciones. También podemos hacer un ordenamiento de matrices y determinantes. Toda expresión tiene arreglos de números en filas y columnas. Veamos, ingresamos entonces al tema de matrices y determinantes. Comenzamos. Matrices. Vamos a definirla y nos dicen una matriz real, o sea, una matriz que exista, es un conjunto de números reales arreglados en filas y columnas en forma de un rectángulo. Puede ser un cuadrado también. Eso es cuando el número de filas y el número de columnas tiene la misma cantidad de valores. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, acá tenemos la matriz A y la matriz B, ¿no? Entonces, como puedes observar, la matriz A, ¿no? Esta matriz A tiene 2 columnas y 2 filas. La matriz B tiene 3 columnas y 2 filas, pero siempre tiene la forma rectangular. Bien, tenemos entonces acá otra matriz, es una matriz lineal de una sola columna y de 3 filas. Y una matriz horizontal. Matriz vertical, entonces matriz horizontal. Bien, esto es una matriz, es el arreglo de números, ¿no? Entre filas y columnas. En algunos casos, cuando estamos trabajando los ejercicios de razonamiento matemático, tenemos para hallar el valor numérico de un arreglo, ¿no? Arreglos y distribuciones. Y ahí vemos que encontramos ahí las matrices. Notación. Por ejemplo, ¿cómo se nombra una matriz? Bien, las matrices se nombran con letra mayúscula, sea la matriz M, y observa, estamos indicando acá en la representación gráfica quiénes son columnas y quiénes son filas. Entonces, esta es una matriz, es un arreglo de filas y columnas. Por ejemplo, la columna J es la columna 2, en este caso, y la columna 1, ¿no? Es la columna I. ¿De acuerdo? La columna I igual a 3. O sea, ¿qué significa? Estamos hablando de la tercera fila, ojo, estamos hablando de la tercera fila, ¿no? Acá estamos hablando de la tercera fila y de la segunda columna. Ah, ya, cuando me dicen la matriz IJ, significa que I es fila y J es columna. No te olvides, I es fila y J es columna. Entonces estamos hablando de la matriz IJ. Por ejemplo, observemos aquí. Por ejemplo, la fila número 1 tiene los números 3, menos 2, 0, 2 y 1. La fila número 3 tiene los números menos 1, 4, menos 5, 3 y 4. La columna 1 tiene los números 3, 2, menos 1 y 5. Y la columna 3, 0, menos 2, menos 5 y 3. Y así podríamos ir nombrando las filas y las columnas. Por ejemplo, este número que se encuentra aquí, ¿no? Este número que se encuentra acá, que es el número 4, tiene la intersección de la tercera fila con la segunda columna, o sea que sería, este número 4 lo llamaríamos IJ, o sea, sería I3J2, o sea que este sería el elemento A3,2. Observemos. El 4 es el elemento que pertenece a la tercera fila y a la segunda columna. Esto solamente es la notación para ir nombrando los elementos de una matriz. Por lo tanto, esto se denota así, mira, el 4 es N3,2. N sería el número, 3,2 es la ubicación, ¿no? Hablamos de la fila número 3 y de la columna número 2. A eso se refiere la notación. ¿Ya? Entonces, observemos acá con una aplicación. Por ejemplo, veamos acá, voy a utilizar esta herramienta que nos permite escribir. Por ejemplo, a mí me dicen, aquí, me dicen, por ejemplo, acuérdate bien que es A y J, ¿no? Entonces, es A, todo elemento de la matriz tiene la forma A y J. No te olvides que I corresponde al
y corresponde a la fila y J a la columna. Perfecto. ¿Qué pasa si a nosotros nos dicen, a ver, quiero el elemento A y quiero el elemento 3, 2? Así, A, 3, 2. Según esta matriz, según la matriz que nosotros tenemos aquí, ¿no? Según esta matriz, ¿quién sería el elemento A32? Ojo, A32. 3 es la fila. 1, 2, 3. Esta es la fila. Y 2 es la columna. Ah, ya. Del elemento del cual a mí me están hablando, el elemento es el elemento 4. Ese es el elemento del cual me están hablando. De acuerdo a esta especificación, A32. ¿Ya? Entonces, es así como nosotros nombramos los elementos de las matrices. Bien, veamos acá. Vamos a borrar esta expresión y comenzamos acá. Por ejemplo, mira, el elemento de la fila I y columna J se representa como N y J, cualquier elemento. Una matriz en general se escribe así. ¿Ves? A11, A21, A31, donde 1, 2 y 3 es la fila. Y 1, 1, 1 es la columna, ¿ves? Entonces el otro elemento es A1, 2, A2, 2, A3, 2 y así sucesivamente. Como te puedes dar cuenta, esta matriz A tiene 1, 2, 3, 4 columnas y tiene 1, 2, 3 filas. Ah, ya, como primero se nombra la fila y luego la columna, significa que esta matriz es una matriz 3 por 4. 3 filas, 4 columnas. Siempre se nombra el número de filas y luego el número de columnas. Bien, entonces, cualquier elemento A y J es de la matriz 3 por 4. El 3 y el 4 significa 3 filas y 4 columnas. Y cualquier elemento tiene la forma IJ. Ojo, no te olvides, siempre primero nombra la fila y luego la columna. Nota adicional. Observemos. Si una matriz tiene m filas y n columnas, se dice que es una matriz de orden m por n. En el ejemplo anterior, A es una matriz de orden 3 por 4. Primero nombras el número de filas y luego nombras el número de columnas. B. Si el número de filas es igual al número de columnas, entonces se dice que la matriz es una matriz cuadrada. Ah, ya, si tiene 3 columnas, 3 filas, es una matriz cuadrada. Y que su orden es n o n por n. Por ejemplo, tenemos acá una matriz con elementos 2, 3, menos 1 y 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta matriz? Observemos. Es una matriz cuadrada de orden 2. Si A es una matriz cuadrada, la diagonal principal de A está formada por los elementos A y J. Diagonal M, 2, menos 4. Claro. ¿Quién es la diagonal principal en este caso? La diagonal principal en este caso es esta expresión que vamos a colocar acá. Esta es la diagonal principal. Ajá, listo. 2, menos 4. Son los elementos de la diagonal principal. Estos son los elementos de la diagonal principal. Bien, veamos. Se llama traza de una matriz a la suma de los elementos de su diagonal principal, ¿de acuerdo? Esa es la traza de una matriz, ¿no? Cuando tú escuches traza de una matriz, es la suma de los elementos de la diagonal principal, considerando y tomando en cuenta el signo. Por ejemplo, 2 más menos 4 es menos 2. Matrices iguales. Cuando dos o más matrices son iguales, dos matrices A y B son iguales si lo son todos los elementos que ocupan las mismas posiciones. Ah, ya. Para que las matrices sean iguales, tienen que ser del mismo orden. O sea, 2 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 4 por 2, ambas tienen que tener el mismo orden. ¿Para qué? Para que los elementos de la matriz puedan considerarse. ¿No? Entonces acá le decimos, eso quiere decir de que A y J es igual a B y J, ¿no? Y todo elemento de I y J son iguales. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Veamos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, se debe verificar que A es igual a 2, X igual a menos 2. ¿No? Veamos acá algunas matrices especiales. Matriz nula. ¿Qué cosa es una matriz nula? Ah, una matriz será nula cuando todos sus elementos son ceros y se denota por la letra O. Por ejemplo, esta es una matriz nula.
todos sus elementos son ceros. ¿Qué pasa si después de sumar o restar o de multiplicar matrices me sale una matriz con puros ceros? Significa que es una matriz nula. Matriz diagonal. ¿Qué cosa es una matriz diagonal? Vamos a ver, dice, todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son ceros. Ah, ya, veamos. Tengo una matriz. Mira, observa, ¿ves? A esta le llamamos matriz diagonal principal. ¿Por qué? Porque en su diagonal principal existen números que no son ceros. Pero se llamará matriz diagonal cuando todos los demás sean ceros, menos los números de la diagonal. Los números de la diagonal tienen que ser diferentes de ceros. Matriz escalar. ¿Qué cosa es una matriz escalar? Una matriz escalar es una matriz diagonal en la cual todos los elementos de la diagonal principal son iguales. O sea, en vez de tener 3, 1, menos 4, tengo 3, 3, 3, 1, 1, 1, menos 4, menos 4, menos 4. Veamos. Esta es una diagonal, perdón, esta es una matriz escalar, donde la diagonal principal tiene todos sus elementos iguales, el nombre que lleva. Matriz identidad. Es la matriz escalar en la que sus elementos de la diagonal principal son iguales a la unidad. Ah, ¿cuándo se llamará matriz identidad? Cuando después de efectuar una operación me queda esta matriz. Entonces a esta le llamamos matriz identidad. Si a ti te dicen, por ejemplo, sea la matriz A 2, 3, 4, 5, sumada con su matriz identidad me da como resultado A. No te olvides, si es una matriz identidad va a tener que ser 1, 0, 0, 1, ordenada de esa manera. Ya, a eso le llamamos matriz identidad. Veamos acá. Matriz transpuesta. Ah, ya. ¿Qué cosa es transponer? Transponer es cambiar la posición. Por ejemplo, si era fila, se convierte en columna. Si era columna, se convierte en fila. Veamos. La permutación. Se obtiene permutando las filas por las columnas. Por ejemplo, acá tenemos la matriz A, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Y la voy a permutar o la voy a transponer. Entonces, al transponer, yo digo, el que era fila se convierte en columna. Ah, ya. Lo que era fila, 1, 2, 3, que era una fila, ahora es columna. 4, 5, 6, que era fila, ahora es columna. La primera fila se convierte en primera columna de la matriz transpuesta y la segunda fila se convierte en la segunda columna de la matriz transpuesta. Sigamos. Suma de matrices. Si A y B son matrices del mismo orden, solo voy a poder sumar si son del mismo orden, entonces A más B es la matriz en la que cada elemento es la suma de los elementos de la misma fila y columna de A y de B. Por ejemplo, tengo aquí una matriz 3, 4, 1, 5, menos 2, 4. Es una matriz, ojo, primero nombrar las filas, 2 y luego las columnas, 2 por 3, y en el otro lado también tengo otra matriz 2 por 3. Bueno, como son matrices del mismo orden, es fácil de sumar. Entonces vamos a sumar 3 más 3, 1 menos 4, menos 2 más 1, y así vamos reduciendo. Y obtenemos esto como resultado, ¿eh? 3 más 3 es 6, ojo, no te olvides, ¿eh? 3 más 3 es 6, 1 menos 4 es menos 3, menos 2 más 1 es menos 1, y así sucesivamente. 4 menos 5 es menos 1, 5 más 2 es 7, y menos 4 menos 1 es menos 5. ¿Cómo se restan las matrices? Igual que en la suma. El mismo procedimiento, con la diferencia es que cuando tú vas a restar, entonces aquí va a cambiar o va a haber alguna modificación. Dice, resta de matrices, se procede de la misma forma que la suma. ¿Ok? Por ejemplo, acá tengo las mismas matrices, ¿no? Que son 2 por 3, y lo voy a restar. 4 menos 2 es 2, menos 1 menos 3, ¿no? Menos 1 menos 3 significa que el menos 3 se convierte en más el menos 3 y tenemos esta matriz. Lógicamente, si yo estoy sumando, restando una matriz 2 por 3, como resultado tendré una matriz 2 por 3. Y si esta matriz resultante yo la quiero transponer, entonces aplico mi concepto de matriz transpuesta. Multiplicación por un escalar. Bueno, acá en matrices vamos a llamar escalar, que también lo ves en el curso de física. Escalar es un valor numérico constante y se obtiene multiplicando cada uno de los elementos de la matriz por esta constante. Por ejemplo, tenemos acá una matriz 2, 4, menos 1, 3, una matriz 2 por 2, una matriz cuadrada, donde este número 3 lo está afectando. Entonces, ¿qué va a hacer este número 3? Pues va a multiplicar a cada uno de los elementos de esta matriz. Y tendríamos esto como resultado. ¿Ok? Y luego, posteriormente, puedo convertirla en traspuesta o puedo efectuar alguna operación con ella.
Producto de matrices. Ok, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos una matriz M por R y lo vamos a multiplicar por otra matriz R por N. Ah, ya. Para poder multiplicar la matriz, o las matrices, estas dos matrices, una de ellas, o sea, la columna de una de ellas tiene que convertirse en la fila de la otra. Por ejemplo, si tengo una matriz 2 por 3, entonces solo lo podré multiplicar si tengo una matriz 3 por 4, 3 por 5, 3 por 1. ¿Ok? O sea, quiere decir de que tiene que coincidir este valor de R. Para efectuar esta operación se debe cumplir que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz, ¿no? En conclusión, es lo que me trataba de decir. Por ejemplo, mira, vamos a multiplicar. Tengo la matriz, una matriz línea, ¿no? Una matriz columna por una matriz fila, o perdón, una matriz fila por una matriz columna. Entonces, observa, para poder multiplicar vamos a hacer 1 por 3 más, ¿no? Y vamos agregando, ¿ves? 1 por 3 más 2 por 4 más menos 1 por menos 1. Y esto me va a dar el resultado de 12, producto de matrices. Veamos acá. Aquí, por ejemplo, ¿ves? El número de filas de la primera matriz tiene que ser equivalente al número de columnas de la segunda, porque si no, no se va a poder efectuar la operación. Entonces, tenemos esto. Mira, 2 por 4, ojo, comenzamos. Voy a bajar esta herramienta que nos ayuda mucho, ¿no? Y comenzamos. Dices 2 por 4 más 3 por 3 más 1 por menos 2. Ahí está. 2 por 4 más 3 por 3 más 1 por menos 2. Terminado con él, entonces ahora utilizo la segunda. Diríamos 2 por 5, el mismo procedimiento, solo hay que tener paciencia. 2 por 5, 3 por 6 y 1 por menos 1. Ahí está. Y hacemos exactamente lo mismo con la segunda fila, ¿no? Segunda fila por primera columna, segunda fila por segunda columna. Y los resultados se suman. Entonces, al tener el resultado de la suma, tendría esto, ¿ves? Ahí está. La multiplicación de estas dos matrices me ha dado como resultado una matriz 2 por 2. Determinantes. ¿Qué cosa es un determinante para nosotros? Vamos a ver. Un determinante me dice, determinante del segundo orden. Perfecto. Ahí está. Una matriz 2 por 2 y se obtiene el determinante de esta forma. Determinante de A, ¿no? Así es como se conoce. El determinante de A es un valor numérico. Veamos la determinante de tercer orden. Cuando es un determinante de tercer orden, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observa, se procede de la siguiente forma. Ojo, se procede de la siguiente forma. Para calcular su determinante se procede de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿de qué manera se va a proceder? Acá me lo está diciendo. ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que hay que hacer? Se escriben las dos primeras filas debajo de la tercera. Ok, las dos primeras filas debajo de la tercera. Se calculan los productos de los elementos que se encuentran en la diagonal principal. Ok. La diagonal principal. Comienzo a multiplicar y lo sumo. Y luego multiplico las diagonales secundarias. Se calculan los productos de las diagonales secundarias y también los sumo. Y esos resultados, ¿qué vamos a hacer? Se restan, ¿no? Se restan las diagonales. Ahí está. Y eso me va a dar el determinante de la matriz. Ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Sí, nos va a quedar menos de un minuto. Veamos acá, con esto terminamos. El ejemplo, mira esta matriz. ¿Ok? Vamos a calcular y vamos a determinar. Ahí está, agregamos filas, hallamos el producto, la suma de los productos de la diagonal principal, la suma de los productos de la diagonal secundaria, y esos resultados los restamos. Por lo tanto, eso sería el resultante de esta matriz. Bien. Tenemos esta información en nuestra plataforma Vanguard Room, está con el formato PDF y lo podrías descargar. ¿Ok? Entonces nos vemos hasta la siguiente sesión, hasta la siguiente clase.